Cuando Dios permite algo en nuestra vida, no es para destruirnos, a lo contrario, es para construirnos. Cuando Dios permite X o Y situación en nuestra vida, llámese enfermedad, llámese crisis financiera, llámese falta de empleo, cualquier sea lo que estés viviendo, que Dios lo esté permitiendo en tu vida, no es para destruir, sino para equiparte. Eso que estás viviendo en tu vida, aunque no lo entiendas, Dios te va a dar una enseñanza. Romanos 8:28 dice: y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Lo que conforme han sido llamados, lo que conforme han sido llamados por Dios. Eso que están viviendo y que están atravesando no es más que una prueba de Dios para que tú veas su gloria. Bienvenido a este tiempo y a este programa. Despierto y aún estoy contigo. Estoy sumamente agradecido con Dios por toda esa multitud, esas personas bellas y hermosas que están siguiendo este canal y que de una u otra manera Dios cada mañana pone una palabra en tu espíritu. Bendito sea el Dios Santo que se acuerda de ti, porque pone una palabra fresca, una palabra que te alinee, que te fortalezca, una palabra que te dé vida durante el transcurso del día. Es Dios pensando en ti. Este canal nació del corazón de Dios con un solo objetivo: para llenarte, para edificarte y para darte fe cada mañana. Bien, mientras estaba leyendo la Biblia me topé con una cita bíblica que tocó mi corazón. Y la cita bíblica se encuentra en Romanos capítulo 9, verso 20. Dice así la palabra: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al alfarero: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Cuando leí esta palabra me llamó mucho la atención, porque pude percibir el deseo de Dios de enseñarnos a nosotros cómo debemos comportarnos en una temporada de proceso. Israel no se supo comportar en la temporada de proceso que Dios permitió cuando los sacó de Egipto. Escúchame, se dice que habían otros caminos, y la Biblia testifica que había otro camino donde Israel podría recorrer, pero Dios quiso meterlo por el camino donde estaba el Mar Rojo, con un solo fin: para mostrarle su poderío y su majestad. Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Había otro camino, pero Dios permitió que se fueran o que se dirigieran por el camino del Mar Rojo. Y para mucha gente y para los israelitas esto fue motivo de destrucción. Cuando ellos se vieron frente al Mar Rojo, ellos pensaron que era su final. La gente se levantó contra Moisés, se levantó contra Dios. Mas sin embargo, el mismo Dios que los guió rumbo al Mar Rojo fue el mismo Dios que manifestó su poder sobre el Mar Rojo. El mismo Dios que te está poniendo y que te está guiando a pasar por ciertas pruebas es el mismo Dios que te va a sacar en victoria de esas pruebas. El mismo Dios que está viendo que las olas están golpeando tu barca es el mismo Dios que se va a levantar donde está dormido en la popa y le va a dar una orden a los vientos y van a callar. Los discípulos no entendían el por qué los vientos estaban golpeando su barca y por qué la barca se estaba achicando, se estaba negando. Pero Dios tenía un plan. Dios no está buscando que tú entiendas lo que estás viviendo. Hay temporadas de proceso, de situaciones espirituales que no vamos a entender y que Dios no te va a dar explicación. Solo Dios quiere que tú camines, obedezcas y creas en fe. Hay momentos donde el alfarero te va a trabajar tan fuerte
que la gente van a pensar que Dios te está destruyendo. Hay temporadas tan difíciles, hay pruebas tan duras, hay pruebas tan fuertes que la gente deduce y dice, no va a salir de ahí, ella será destruida, él no se va a levantar de esa, ella pasará vergüenza. Y la gente empieza a opinar porque no entienden la obra del alfarero, no entienden la obra del mejor arquitecto que es Dios. Ahora, Pablo le está enseñando a los de Roma, en lo que leímos, que tengan cuidado para que no alterquen contra Dios, para que no cuestionen a Dios, para que no se levanten contra Dios. Dice la Biblia, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterquen contra Dios? En otra palabra, ¿quién eres tú, hombre, para que pelees con el Dios sabio? ¿Acaso tú piensas que lo que Dios está permitiendo en tu vida, Él no tiene el control sobre eso? Cuando alguien se levanta contra una prueba de Dios en su vida, le está diciendo a Dios, tú no tienes sabiduría porque permitiste esto en mí. Cuando alguien se levanta contra un proceso que Dios permitió, cuando alguien se levanta contra una adversidad que Dios permitió y cuestiona a Dios, le está diciendo a Dios, tú no sabes hacer las obras que estás haciendo conmigo. Oye, que esto fue. Cuando alguien se levanta en contra de aquello que Dios está permitiendo, sea una escasez económica, sea una enfermedad, sea alguien que te está persiguiendo, sea un problema que se te avecinó, lo que sea que estés viviendo, si tú cuestionas a Dios, si te levantas contra Dios, tú estás diciéndole a Dios, tus obras no son perfectas. Pero Dios te está enseñando a través de esta palabra, no alterques contra Dios. ¿Quién eres tú? Ni tú eres algo delante de Dios, ni yo soy algo delante de Dios. Oye lo que dice la Biblia en Daniel. Dice la palabra, cuando el rey Nabucodonosor, Dios lo quebrantó y lo hizo vivir 7 años como un buey, comiendo como un buey y siendo bañado por el rocío del cielo. Nabucodonosor entendió ahí que los hombres no somos nada. Yo no soy nada delante de Dios, tú no eres nada delante de Dios. Por lo tanto, no te levantes contra Él. Cuando uso el término que no somos nada delante de Dios, es para darte a entender que la arrogancia del hombre no es nada delante de Dios. Hay gente en esta tierra que se cree muy grande por lo que tiene y delante de Dios no son nada. Cuando tú te levantas y cuestionas a Dios y tú te creces por lo que tú tienes de Dios, tú eres nada delante de Dios. Pero cuando tú eres humilde por lo que Dios te ha entregado y adoras a Dios y glorificas a Dios, tú eres grande y eres alguien y tienes identidad delante de Dios. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques contra Dios? La palabra altercar significa levantarse, cuestionar, pelear contra Dios. Y hay gente que en su proceso, oye esto, hay gente que en estos momentos en su proceso, en vez de estar adorando a Dios y buscando a Dios para que Dios le ayude, lo que están es peleando contra Dios, lo que están es altercando contra Dios, lo que están es cuestionando, y parece que te parece ser que estás igual que Israel. Cuando Dios los sacó de Egipto, Dios prometió ir con ellos, Dios prometió ayudarlos, pero Israel se levantó. Escúchame, Israel se levantó porque empezó a faltarle el agua. Israel se levantó porque empezó a faltarle la comida. El hecho de que le estaba faltando el agua a Israel no quiere decir que iba a morir de sed en el desierto. El hecho de que le estaba faltando el alimento a Israel, al pueblo de Dios en el desierto, no quiere decir que iban a morir de hambre. El hecho de que tú estés viviendo un momento de crisis en tu casa, de escasez en tu casa, no quiere decir que tú te vas a acostar sin comida. Y si tú te acuestas sin comer es porque Dios está tratando algo contigo. Pero el hecho de que las puertas que estén cerradas no quiere decir que Dios no las va a abrir. El hecho de que no tengas un empleo no quiere decir que Dios no te lo quiere dar. Israel no entendió esto. Israel cuestionó a Moisés, cuestionó a Dios, murmuró a Dios, se levantó, irritaron al hombre de Dios e irritaron a Dios. Y hay mucha gente que está irritando a Dios porque no entienden el proceso que Dios está viviendo. Pero Romanos 8:28 dice, y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Oye, como dice la palabra, y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú amas a Dios? Amén, no lo dudo. Bueno, lo que estás viviendo te va a ayudar para mí. Jonás no entendió lo que estaba viviendo, pero entendió después, porque producto de su desobediencia, Dios preparó un gran pez. Hay mucha gente que lee esta historia y dice, no, pero qué Dios tan malo. Jonás estaba tranquilo en el barco, estaba durmiéndose, lo levantaron, él estaba en una hamaca dormido, pienso yo. Pero qué Dios tan malo que lo echó como un perro del barco para que se ahogara y para que se lo comiera un pez. No, no es que era un Dios malo, fue un hombre desobediente. Ahora mira esto, Jonás huye de la presencia de Dios, pero ¿quién va a huir de Dios? Se lanza, paga un pasaje, se va en la nave y pasó algo. Jonás fue un hombre que permitió que otras personas vivieran la consecuencia que él provocó. Jonás fue una alcahueta. Jonás no respetó a Dios. Y hay mucha gente que está viviendo el proceso de otro por estar alcahueteando a un procesado por Dios. Hay gente que están en el proceso que solo Dios te va a permitir que ores por ellos. Porque si tú lo aceptas en tu barco, tú vas a perder los enseres, la tormenta te va a golpear y vas a pasar un susto fuerte. Los marineros lo recibieron y perdieron todo, tuvieron que echar los enseres en el agua. Hay gente que está pasando por un proceso hoy en día. ¿Qué tienes que hacer tú? Bendecirlo, claro, Dios pone en el corazón, hermano, hermana. Pero hay gente que está huyendo del propósito de Dios. Hay gente que está huyendo del proceso de Dios. Y aquí en lo que leímos dice, dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Qué tremendo. Hay gente que dice, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué este proceso? ¿Acaso yo hice algún mal? Hay gente que tiene un dicho todo raro y dice, ¿por qué me está pasando esta prueba? ¿Acaso maté a un cura? No que mataste a un cura, te están matando a ti. Dios te está quebrantando a ti, está quebrantando el ego, está quebrantando la murmuración y te está enseñando a depender de Él. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Cuando tú te levantas contra el proceso de Dios en tu vida, tú le estás diciendo a Dios, tú no tienes sabiduría para hacer una obra en mí. Cuando tú te levantas contra lo que Dios está permitiendo en tu vida y contra lo que Dios está haciendo en tu vida, tú le estás diciendo a Dios, tus obras no son perfectas. Pero cuando tú adoras en medio de tu proceso, Dios te va a abrir camino y lo desierto se convertirá fértil y lo seco se convertirá en manantiales y lo que está cerrado se va a empezar a abrir y lo que está muerto lo va a empezar a resucitar y lo estéril se convertirá en fértil. Ana fue atacada por Penina, pero Ana no cuestionó a Dios. No, hay mucha gente cuestionando a Dios. No lo cuestiones más, haz lo que hizo Ana. Fue al templo, adoró, pidió a Dios y Dios la bendijo. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dejo esta palabra en tu corazón. Hay mucha gente dañando el propósito de Dios. Hay mucha gente cuestionando a Dios y haciendo lo que dice en esta palabra. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No le digas más a Dios, ¿por qué a ti? ¿Por qué esa enfermedad? ¿Por qué esa escasez? ¿Por qué ese proceso? ¿Por qué ese momento de crisis? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué permitiste que yo cayera? A veces no es que Dios permitió que cayeras. A veces Dios permite cosas para enseñarte y para que dependas totalmente de Él. Te bendigo en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Pasa un día bendecido en la gracia de Dios. Medita en esta palabra. No cuestiones más a Dios. No murmures más a Dios. ¿Sabe qué pasa con el que murmura? Muere en el desierto. Pero el que alaba a Dios pasa al desierto y entra en Canaán. Shalom.